Si usted cree que el anime no es político, entonces no estás viendo el anime, estás viendo una versión limitadísima de él. Es como mirar todo un mundo enorme a través de un huequito. Por lo poco que llevo haciendo videos, ya me topé con una situación que llamó mucho mi atención y llegó a despertar mi curiosidad. Y es, ¿por qué hay tanta gente convencida de que el anime no tiene nada de político? Algunas personas lo consideran innecesario, dicen que sobrepienso las obras, que fuerzo ideas para adaptarlas a mi postura o mi sesgo político, o que tergiverso los mensajes. Otros simplemente niegan rotundamente cualquier dimensión política y afirman que el anime es apolítico, puro entretenimiento o un espacio libre de ideología. Y este fenómeno es curioso, porque para mí es incomprensible pensar que una obra creada por un ser humano no tenga nada de político. Todos somos seres políticos, nuestro día a día lo es, y más aún en un tiempo donde la situación global, social y emocional está tan densa, donde la discusión de lo público y lo privado se filtra en todo, en la sexualidad, la religión, la familia, la identidad, el cuerpo, pero bueno, ese no es el tema de este video. La pregunta es, ¿cómo sería posible que una obra artística o cualquier obra no contenga política dentro de sí? ¿Solo pasa en el anime o pasa en todos los espacios artísticos donde la gente pretende separar el arte de la política? Pues mientras revisaba todo esto encontré cosas muy interesantes y hoy quiero movernos por una historia larga, pero que considero necesaria pues para llegar al anime. Hoy en un segundo episodio de lo que yo llamo de la historia al anime, hablemos de anime y arte. Entonces vámonos, algo que quiero hablar es de la historia del arte. Y me dirá por qué, porque vamos a partir por la historia del arte y porque jamás solo fue una cuestión estética. Entonces voy a hacerlo simple porque no quiero darte una clase de historia del arte completa, tampoco puedo, aunque si llegue a interesar este video o les llegue a interesar, puedo hacer otro video sobre eso, pero sí darte una base para entender que el arte siempre ha sido una forma de conocimiento, de interpretación y de comunicación de la realidad. El arte no es un calco de la vida, es una interpretación moldeada por la visión pues, y el contexto y la experiencia de cada artista. Desde la prehistoria ya era así, en las cavernas los primeros humanos esculpieron escenas de vida cotidiana, entonces estaba la casa, rituales, dioses, entonces no solo eran dibujitos, sino que eran herramientas simbólicas de cohesión social y de supervivencia cultural. Y a partir de ahí, pues cada civilización usó el arte para legitimar el orden. Tenemos a Egipto con el arte como eternidad, el faraón, Grecia, el arte como el ideal de ciudadanía, Roma con monumentos para demostrar su dominación imperial y arte prehispánica, escenas de guerra, sexualidad, parto, risa, llanto, dolor, representación integral de la vida pública y privada a través de la cerámica. Eso es increíble. Entonces, desde un inicio vemos que el arte nunca fue neutro, sino que el arte era un ritual, era memoria, era propaganda, era crítica y también puede ser consuelo, era política. Pero pasemos a una parte que quiero llamar el arte como el espejo del poder. Pero para esto entonces pasemos unos siglos más tarde, a los siglos XVI y XVII. Y para observar cómo el arte revela algo mucho más profundo que simplemente estética. Informa, interpreta y construye la realidad de su época. Durante este periodo predominó una pintura religiosa y sacra, saturada de imágenes de vírgenes, santos, escenas de piedad y devoción. Sin embargo, de manera gradual comenzaron a aparecer también temas seculares. Surge, por ejemplo, el retrato de la monarquía, pinturas del rey, de su familia, de los príncipes, obras hechas no para representar a un individuo, sino para construir simbólicamente el poder. Del mismo modo surgieron representaciones de la ciudad con sus plazas, palacios y conventos, y también escenas costumbristas que buscaban capturar particulares regionales y de la vida cotidiana. A la par emergió la pintura heroica, una tradición que exaltaba el sacrificio de patriotas y guerreros, creando narrativas visuales que consolidaban imaginarios de nación, deber y gloria. Todo ello nos habla de un momento donde el arte funcionaba como herramienta ideológica
como un lenguaje que ordenaba lo que debía ser recordado y lo que debía ser admirado. Durante siglos, la Iglesia cristiana definió estrictamente qué se podía pintar y qué no. El arte operaba como un mecanismo de control del cuerpo, de la moral, de la imagen de Dios y de la legitimidad del poder. Era un dispositivo de regulación espiritual y social. Más adelante, cuando la monarquía asumió un rol dominante, el arte no dejó de cumplir esta función. Los retratos reales no eran fotografías inocentes, eran narrativas cuidadosamente construidas cuyo mensaje era: mírame, así es como debes verme. Eran imágenes pensadas para consolidar autoridad, para fijar en la memoria colectiva la idea del rey como figura casi divina, intocable y central en el orden político. Todo esto nos muestra que el arte nunca fue un fenómeno meramente estético, siempre ha cargado con un peso político, histórico e ideológico. Es un reflejo, pero también una herramienta del ejercicio del poder. Y es a través de estas obras que vemos cómo la política se filtra progresivamente en todos los espacios de la sociedad, manifestándose incluso en aquello que parecería a primera vista simple decoración o devoción. Esta parte algo más corta, que quiero llamar como el nacimiento del individuo y la denuncia. Entonces avancemos un siglo más. En el siglo XVIII nace con fuerza la figura del individuo como sujeto político. Y aquí entra inevitablemente Goya. Perdón, era imposible no mencionarlo. Y es porque su obra está construida desde la denuncia, la violencia brutal, la manipulación, el terror imperial. Nada más tenemos que ver su obra Las Majas para darnos cuenta de eso. O Caravaggio, que casi escupió la moral dominante al pintar santos como mendigos. Y para no irme tan lejos, o si queremos algo a al lado de este continente, aquí en Colombia, ahí está Débora Arango, que no es de este siglo, sino un poco más del siglo XX, de sus inicios. Es una mujer artista denunciando la corrupción, la violencia estatal, el sufrimiento de su época. Su obra fue censurada, pero pues por justamente esto es porque es política, porque dijo lo que no querían que dijera. Entonces, ¿cómo podemos decir que el arte no es político? Pero si no es suficiente con esto, nos vamos a las vanguardias y es el arte contra el sistema. Del siglo XIX en adelante, arte y política empiezan a mezclarse de una forma irreversible. Entonces tenemos el impresionismo contra la academia, el expresionismo contra la industrialización deshumanizante, el arte ruso contra el zar y luego contra la burocracia soviética, el dadaísmo contra la guerra y la racionalidad del horror y el surrealismo contra lo real impuesto por el sistema. No se pueden separar. El arte es política y la política es arte, se cuestionan mutuamente todo el tiempo. Pero si queremos ver por el lado japonés, tenemos este arte de la posguerra, que tras Hiroshima y Nagasaki muchos artistas empezaron a representar lo que serían los cuerpos quemados, ciudades destruidas, el trauma colectivo, el sufrimiento civil y la crítica al militarismo japonés. Ejemplos de estos son Iri y Toshi Maruki, que pintaron los murales de Hiroshima, o la pintura antiguerra de Taro Okamoto. Este arte es profundamente político y existencial, pero si nos vamos al punto del anime o el manga, tenemos su antecesor, que sería el Gekiga, o imágenes dramáticas. El Gekiga fue la rebelión contra el manga infantilizado y contra la censura cultural. Autores como Yoshihiro Tatsumi hicieron historias sobre lo que sería pobreza, crimen, explotación laboral, soledad urbana, alienación y violencia del capitalismo japonés. El anime político nace de aquí. Sin Gekiga no existiría ni Devilman, ni Akira, ni Ghost in the Shell, ni Evangelion, ni toda esa línea que nos encanta ver y para hacernos los mamadores. Entonces, ¿cómo no va a ser político el anime si es un arte que hereda toda esta historia? Entonces, ¿el anime es arte? Y yo digo que sí, y uno de los grandes. O bueno, estoy exagerando, pero me entienden. El anime no es solo arte, es un sistema estético completo. Tiene un lenguaje visual, narrativo y simbólico tan complejo como cualquier tradición artística de la historia. Entonces, cuando alguien dice que el anime no es arte, lo que realmente está diciendo es que no conoce cómo funciona el arte. Entonces pensemos en esto. Composiciones visuales. Cada encuadre en un anime está construido al milímetro. Cómo se disponen los cuerpos, el espacio vacío, la dirección de las miradas, la geometría. Es exactamente lo que hace un pintor o un director de cine. Por otro lado tenemos la colorimetría simbólica. Entonces los animes usan el color para hablar en palabras. Entonces tenemos azules para la nostalgia, rojos para el
peligro o el poder, verdes para lo espiritual, amarillos para la calidez. Entonces esto es igual que Klimt, Van Gogh o Kurosawa. Tenemos el ritmo narrativo. Entonces una obra no solo cuenta qué ocurre, sino cómo. El anime maneja silencios, pausas, ralentizaciones, explosiones, tiempos internos de la emoción. Es puro lenguaje artístico. También está esto de la musicalización emocional. Entonces los soundtracks no son solo fondos, son narración. Piensa en Joe Hisaishi, en Yoko Kanno, en Hiroyuki Sawano. Su música no acompaña historias, las construye. Lo mismo que hizo Ennio Morricone con el cine. Y tenemos los encuadres cinematográficos al final. Entonces serían planos amplios que revelan todo un mundo, primeros planos que pasan a mostrarnos emociones íntimas, movimientos imposibles de cámara que solo la animación puede lograr. El anime combina pintura y cine en un punto muy único. Para mí solo es la superficie, porque el arte no es únicamente técnica, también es esa interpretación del mundo que hablaba en un inicio. Entonces aquí el anime se vuelve inevitablemente arte, porque el arte se define por 3 características fundamentales. Entonces, primero, es interpretación, no copia de la realidad. Entonces un artista observa el mundo y lo transforma en lenguaje. Entonces el anime hace esto siempre, desde las ciudades melancólicas de Evangelion, los paisajes cálidos de Ghibli, la violencia simbólica de Jujutsu Kaisen, hasta las metáforas visuales de Denon Coil. Cada anime crea una versión del mundo, una lectura emocional y política, y eso es arte. Lo segundo es expresión de un actor y de una época. Entonces cada obra habla desde un lugar social y cultural. El anime revela la presión laboral japonesa, el miedo al fracaso, la soledad urbana, el trauma generacional, la obsesión por el orden, la belleza de lo cotidiano. No hay nada más artístico que eso. Por último, es un dispositivo cultural. En Japón el anime es estudiado en universidades, financiado como patrimonio cultural, protegido por instituciones estatales y exportado como identidad nacional. Es decir, es arte en la práctica social, no solo en su producción. Y entonces, ¿qué hay de la política? Entonces aquí voy a traer a Jacques Rancière, que define la política como lo que determina qué vidas importan, qué voces se oyen y cuáles se silencian. Y si aplicamos esto al anime, vemos algo evidente. El anime siempre ha contado al mundo. El problema es que no lo quisimos ver. Entonces ha mostrado estructuras de poder, silencios, violencias normalizadas y también deseos, resistencias y sueños colectivos. Pero como todo arte, también tiene sus limitaciones. Ciertas voces se privilegian y otras se silencian según la industria que lo produce. Porque sí, el anime también es industria. Y eso implica decisiones editoriales, económicas y políticas. Entonces el anime como arte político tiene 3 niveles. Entonces la política del poder, muchísimos animes están obsesionados con el poder. Entonces, gobiernos corruptos como en One Piece, Psycho Pass, monarquías e imperios como Code Geass o Attack of Titan, religión y fundamentalismo como Evangelion y Fullmetal Alchemist, exactamente como el arte clásico que representaba reyes, guerras y héroes. Tenemos política de la vida o biopolítica. Aquí entran obras que hablan de control del cuerpo, vigilancia, trauma infantil, manipulación emocional, marginalidad. Entonces Denon Coil es un ejemplo perfecto porque hace poco hablé de Denon Coil en un video. Habla del cuerpo, de la imaginación, de la vejez, del miedo, del trauma y el control adulto sobre el mundo infantil. Y por último tenemos la política del imaginario. Aquí es algo que yo siempre he creído y es la imaginación como resistencia. Entonces el anime funciona como refugio, como una crítica simbólica hacia la memoria afectiva. Entonces los cuestionamientos de la adultez, espacios para represar la infancia y la libertad, todo esto es lo que hacían las vanguardias del siglo XX. Los ejemplos más brillantes o de los ejemplos más chéveres de esta industria del anime, y es Bakuman. El anime como política e industria creativa. Entonces muestra cómo las editoriales y mercados deciden qué historias existen. Entonces también desromantiza esa figura del creador, muestra la explotación laboral disfrazada de sueño, cuestiona quién puede crear y quién es descartado. Entonces Bakuman revela algo esencial: el arte nunca es libre, siempre está atravesado por estructuras de poder y hace una crítica misma
a su propia industria haciendo un anime, haciendo un manga. Eso me parece bellísimo, aunque es muy difícil de ver Bakuman realmente. Entonces, ¿por qué importa hablar de política en el anime? ¿Por qué insistir? ¿Por qué incomodar? ¿Por qué abrir un tema que muchos prefieren ignorar? Porque el anime no es un entretenimiento vacío. Nunca lo fue. El anime nos enseña a mirar el mundo, a cuestionarlo, a imaginarlo distinto. Nos da formas nuevas de vivir, de sentir, de ser. Nos ofrece identidades posibles cuando allá afuera no encontramos ninguna que nos reciba. Ha tocado vidas, la tuya, la mía y la de millones de personas que encontraron en esas historias un refugio, un espejo, un impulso para seguir. El anime es un espacio donde se disputan sentidos, memorias e imaginarios. Es un territorio donde todo está en juego. La forma en que entendemos la justicia, la violencia, el amor, el poder, la opresión, el futuro, la infancia, el dolor y la libertad. Cuando alguien dice que el anime no es político, está diciendo más de lo que cree. Está diciendo que no quiere ver cómo estas historias hablan de desigualdad, trauma, estado, vigilancia, ecología, identidad o resistencia. Está diciendo que prefiere pensar en el anime como un producto neutro, aislado del mundo real. Está diciendo en el fondo que no quiere incomodarse. Pero negar su dimensión política también significa negarle el valor que tiene, volvernos espectadores pasivos, entregar la industria a un mercado sin alma, permitir que otros decidan por nosotros qué historias se cuentan y cómo debemos sentirlo. Y lo más grave, borrar la fuerza transformadora que estas obras han tenido en nuestras vidas. Hablar de política es una forma de cuidar el ánimo, de protegerlo, de entender de dónde vienen sus historias, qué quieren decirnos y qué nos proponen para vivir mejor. El anime me ha acompañado muchas veces, me ha salvado más de una vez, me ha dado palabras cuando no tenía ninguna, me ha devuelto la imaginación cuando la adultez intentó arrancármela, me mostró mundos donde la dignidad, la justicia, la amistad y la valentía se importaban, incluso cuando aquí parecía que no. Y sé que no soy la única persona que siente eso, por eso hablo de política, por eso quiero defender este espacio que nos sostiene, porque quiero que sigamos leyendo estas historias con la misma profundidad con la que fueron hechas, porque quiero que el anime siga siendo un territorio donde podamos imaginar futuros más justos, más libres, más nuestros. Y si algo tengo claro es que el anime no te pide ser neutral, pide que sientas, y sentir es el primer acto político. Hablar de política en el anime no es dividir, es cuidar lo que amamos. Porque si el anime importa, los mensajes también. Y si sus mensajes importan, entonces ya estamos hablando de política. Creámoslo o no. Entonces quisiera saber tú qué opinas, cómo ves el anime o la industria del anime como tal. Déjame si quieres saber más de esto. Y si quieres seguirme, voy a estar subiendo más contenido sobre anime, historia y política.